Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Eh, Gracias por el espacio. Importantísimo en este contexto encontrarnos a presentar este trabajo que el año pasado le dedicamos mucho tiempo, mucho esfuerzo, y digo mucho esfuerzo porque fue con poco recurso, pero también fue con el recurso más importante que tenemos, que son los compañeros y las compañeras de las organizaciones sociales y de un montón de voluntarios y voluntarias que se sumaron a este hermoso proyecto que tiene que ver con relevar a las personas en situación de calle, entendiéndolos como personas que llegaron ahí por diferentes motivos, ¿no? Y que se trabaja desde las organizaciones sociales en el territorio con mucha empatía y con mucho amor en un contexto donde las organizaciones sociales están todo el tiempo muy miradas en cuanto al trabajo que realizamos en lo cotidiano. Eh, Nosotros armamos acá algo, un poco, una PPT que no es muy larga, y digo, nos va a costar un poco en el tiempo, porque bueno, implicó, como le digo, un montón de cuestiones. El año pasado nos juntamos con el DMT, Nuestra América y un equipo central que le llamamos, que se sumó la SISU, para aportar en todo lo que es lo técnico, ¿no? Lo de la aplicación y el trabajo, la experiencia que ellos tienen en cuanto a las encuestas y al tema de la aplicación. Usamos esa aplicación. Así que fueron muchas reuniones en donde los aportes que teníamos estaban centrados en relevamientos ya en censos populares, de los cuales hemos sido parte del censo, para mencionar algunos, los de Cava, de Lomas, de Lanús, hubo relevamientos en Rosario, en Mar del Plata. Entonces tomamos todas esas experiencias para eh, así crear la metodología del Renacalle, una metodología que, que sirviera a nivel nacional, ¿no? Entonces, bueno, sí, sí, bueno, acá voy a intentar no seguir esto, que por lo general este equipo que teníamos del equipo central, teníamos compañeras formadoras que lo llevaban adelante muy bien, ¿no? Mi rol siempre fue un poco de acompañar más lo operativo. Eh, la metodología fue no relevar a personas que estaban en la vía pública, ¿no? Y en los dispositivos. Y también relevar los distintos dispositivos, ¿no? Las personas que se encuentran en la calle eran las personas que se encontraban al momento en situación de calle, y hicimos un recorte temporal porque entendemos la movilidad que tienen las personas en situación de calle, que a veces esa noche consiguen un lugar para dormir, ¿no? Y otra noche no, están en calle. Entonces, por eso la pregunta era, ¿no?, si manifestaban una de las noches del mes, dentro de los 30 días, una noche, haber pernoctado en la calle. Los dispositivos después en muchas provincias eran llamados de diferentes maneras. Entonces, bueno, ahí había paradores, refugios, alojamientos, centros de integración social, pero que alojaran a personas en situación de calle. No, por ejemplo, hogares donde viven ancianos. Era como enfocarnos en esos dispositivos. Se dividió en dos jornadas, ¿no?
en Cava fueron 3, por lo extenso del territorio. Para que tomen dimensión por ahí, hemos hecho relevamientos en distintas provincias, pero en Cava fue como hacer muchos relevamientos al mismo tiempo. Entonces, hacíamos recorridos, ¿no? En 2 horarios, eh, mañana tarde y tarde noche. Eso eran después, la modalidad era a pie y en algunos casos le llamábamos radio a aquellos lugares donde recorríamos en transporte. Como les dije, el aporte fundamental que tuvo la SISU fue en lo que es la aplicación móvil, ¿no? Que garantiza la seguridad y la precisión, ¿no? En cuanto a la geolocalización, que ahí, como ven en el mapa, mostraba en dónde estaban las personas en situación de calle. Esta aplicación se podía usar sin internet. O sea, solo necesitábamos, era importante tener internet a la hora de sincronizar las encuestas. Sí, este es el ejemplo de Cava, como dijo, relevamos en 11 ciudades, que bueno, más adelante ahí lo van a ver. Este Cava fue el último, donde bueno, participó mucha gente y nos parece como que muy gráfico, ¿no? Todo lo que se ve ahí. Previo al relevamiento, el relevamiento tuvo una parte fundamental que fue lo previo, que fue el mapeo territorial. Este mapeo fue muy importante, toda la presencia que tuvieron las organizaciones sociales y un montón de gente que habitualmente acompaña a personas en situación de calle en el día a día, ¿no? Gente que se acerca con viandas, gente que se acerca eh, con algo para compartir, gente que en lo cotidiano ve a las personas donde están. Entonces, el mapeo tenía que ver con eso, con semanas antes dar recorridas para saber en dónde están las personas en situación de calle. Como sabemos, se alojan o están o pasan parte del día para dar algunos ejemplos en hospitales, en bajo puentes, en terminales. Entonces, hacíamos como esos puntos de interés como los tomábamos como importantes a la hora de que se dé el relevamiento. Se realizó una cartografía que tiene que ver con la división, ¿no? de los polígonos, ¿no? El mapa se dividía en polígonos y se realizó esa cartografía en donde mostraba cada polígono, o sea, un mapa, y también se realizó un recursero, ¿no? Un recursero, decimos también, amigable, ¿no? Porque también sabemos que hay también un montón de lugares en donde son expulsivos para las personas. Nosotros no presentamos como organización social eh, con gente que habitualmente ya conoce ahí el territorio, conoce la zona. Por otro lado, una de las instancias importantísimas también fue la de las capacitaciones. Las capacitaciones se dividieron en 2 partes. Era la sensibilización ante la problemática, ¿no? que tenía que ver con un montón de cuestiones que se hable, ¿no? de lo del conocimiento que tenemos como organización de lo que sucede, ¿no? En dónde se encuentran, de muchas veces las personas están a la defensiva porque en la diaria reciben mucha violencia de distintos tipos y había que pensar todas esas estrategias de cómo acercarnos y acercarse también voluntarios y voluntarias que no venían acompañando la problemática, sino se acercaban porque eh, les parecía no muy importante la tarea que íbamos a llevar adelante.
las personas que estaban anotadas tenían la posibilidad de probar la aplicación. Cuando se realizaba la capacitación, las personas probaban ahí en la aplicación, que nos parecía eso muy importante para no llegar al momento y estar con esas complicaciones. Había que tener una práctica de unos días para, llegado el momento, tener como más asimilado todas las cuestiones que se podían dar ese día con la aplicación. Bueno, sigo acá un poquito yo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Como contaba Mariana, la problemática de situación de calle tiene la particularidad de que tiene mucha movilidad. Entonces, una de las preguntas que siempre nos hacen con respecto a los relevamientos tiene que ver cómo hacemos para evitar duplicaciones de información. Entonces, esto es algo que tomamos de los censos populares que ya se venía haciendo, que tiene que ver con un código de identificación de las personas para evitar duplicar la información. Eso quiere decir, armábamos un código con las primeras dos letras del nombre, las primeras dos letras del apellido, la fecha de nacimiento, y con eso se conformaba un código que identificaba a la persona sin identificarla con nombre y apellido. Igualmente tenían la posibilidad de brindarnos su DNI, pero muchas veces sucede que las personas en situación de calle o no tienen DNI o no lo recuerdan. Entonces estaban las dos opciones, la del código, que era algo obligatorio para poder realizar el relevamiento, y la opción del DNI, que era algo optativo. Por otro lado, también lo que tomamos fue hacer lo que es entregarles pulseras a las personas en situación de calle cuando ya respondieran la encuesta. Entonces, muchas veces cuando pasaba un relevador al otro día y se acercaba para poder encuestarlo, muchas veces ya les mostraban las pulseras de que ya habían sido encuestados. Eh, Eso es algo que la verdad que en general tuvo muy buen recibimiento, a pesar de los prejuicios que uno puede llegar a tener con respecto a usar una pulsera de que fui relevado, que soy una persona en situación de calle. Todo lo contrario, es algo que las personas en situación de calle suelen reclamar, que tiene que ver con que los cuenten, que los nombren, que los visibilicen. Y la verdad que siempre que entregábamos la pulsera era muy bien recibida, y todos, la gran mayoría, siempre la usaron. Y después también, bueno, les entregamos un sticker por si querían ponerlo en su mochila o en alguna pertenencia personal. Y por último también realizábamos las planillas de seguimiento, donde ahí se colocaba dónde se había encuestado la persona, o sea, en qué punto, en qué dirección, y a su vez eso se contrastaba con la información que brindaba la aplicación, que es el punto GPS, porque tenía la posibilidad de georreferenciar la encuesta. Entonces, con esas dos informaciones nosotros también las contrastábamos para evitar cualquier inconveniente de duplicidad de datos. Bueno, con respecto a los datos, eh, el resultado que nos dio fue al menos 9.440 personas en situación de calle. ¿Por qué decimos al menos y no decimos en total? Porque es lo que nosotros pudimos recabar con los recursos que tuvimos para poder realizarlo. Esto fue totalmente a pulmón, como decía recién Mariana, fue algo que realizamos con voluntarios, voluntarias, con compañeras y de los comedores, de los espacios sociocomunitarios que aportaron y acompañaron realizando viandas. Bueno, fue la verdad que un esfuerzo de mucha gente poniéndose este relevamiento al hombro, y la verdad que decimos que es al menos porque es lo que pudimos encontrar en ese momento, en ese recorte que hicimos esos días que visitamos cada ciudad. Además, de ese total hay 672 personas que no se pudo definir que estaban, si estaban o no en situación de calle, porque o no estarían orientadas en tiempo y espacio o por algunas condiciones que no podíamos terminar de definir si estaban en situación de calle o no metodológicamente. Entonces quedó ese apartado, pero que también tranquilamente podrían haber estado en situación de calle, pero no las contamos. Eh, 8.336 personas eran mayores de 18 años y 1.104 eran niños, niñas y adolescentes. Eh, bueno, y ahí ven en el gráfico cómo está repartido según cada ciudad que fuimos relevando. Claramente el número mayor nos dio en Cava, ¿no? Después también en cada una de las ciudades que visitamos relevamos dispositivos.
Entonces, en total relevamos que hay 55 dispositivos en todas esas ciudades. Eso significa igual que no en todas encontramos dispositivos de alojamiento para las personas en situación de calle, sino que en 5 de esas 11 ciudades no había ni un dispositivo para alojar personas en situación de calle. Y ahí también hicimos una tabla de contar cuántas plazas cuenta esa ciudad y cuántas personas encontramos y cuántas plazas faltarían para cubrir la demanda de espacios de alojamiento, ¿no? Bueno, y como conclusión y como resumen, algunas cuestiones generales sobre la metodología y sobre los datos que pudimos recabar. Si no tengo mal la información, creo que es la primera vez que se utiliza una misma metodología en varias ciudades. Si bien estuvieron las experiencias de los censos populares, es la primera vez que se realiza una misma metodología, un mismo censo en diferentes ciudades. Y que también eso contó con avales académicos de diferentes universidades y organismos de derechos humanos a los cuales les presentamos la metodología y acompañaron la realización del censo, del relevamiento. También fue muy importante, como decía Mariana, la articulación local con los diferentes actores que había en cada uno de los territorios, porque eso nos permitió hacer un mejor mapeo previo, un mejor relevamiento, trabajando armábamos como si fuesen mesas donde podíamos pensar cómo se iba a desarrollar el relevamiento en los días siguientes. Bueno, y acá hicimos una comparación de lo que dio el INDEC en el censo del 2022, que contempló a las personas en situación de calle, que dio 5.705 en total, y a nosotros, haciendo solo en 11 ciudades, nos dio más del doble de las personas. En 3 localidades, en el INDEC dio que no había ninguna persona en situación de calle, nosotros en total relevamos en esas mismas ciudades, en esas 3, 118 personas en situación de calle, y en 4 localidades también nos dio un número muy menor, les daba un número muy menor, perdón, al INDEC, y a nosotros triplicamos, censamos el triple de personas que censó el INDEC. Y por último, una partecita que nos parece siempre importante destacar con lo que tiene que ver los resultados de los que nos dio las preguntas que hicimos en el relevamiento, tiene que ver con los mitos que surgen sobre la población, ¿no? Hay una parte de la población, perdón, ¿estamos con el tiempo justo? Ah, bien. La mayoría nació en Argentina, que tiene que ver con justamente estos mitos de que, bueno, que son extranjeros, que la pobreza, digo, bueno, hay un montón de mitos relacionados a eso. La mayoría de los que encuestamos son argentinos y argentinas. La mayoría está alfabetizada. Ahora tengo por acá los datos, pero creo que nos dio algo de 87% de las personas en situación de calle sabe leer y escribir, las que encuestamos nosotros. También el 64% manifestó que trabajó la última semana, cuando los encuestamos, y la respuesta a la pregunta de qué necesitan esas personas para poder superar esa situación, la respuesta, digamos, que más porcentaje tiene, que tiene que ver con tener un mejor trabajo. Eso fue el 25%. Después perdón, el 25% no, el 37%. El 25% después, que esa fue la segunda respuesta, fue tener acceso a una vivienda. Pero la primera respuesta fue tener un mejor trabajo. Que eso es algo también que es un mito muy grande sobre la población en calle que no trabaja, ¿no? Y bueno, y después que también la mayoría contestó que no recibe asistencia monetaria de parte del Estado, que fue una de las preguntas también que realizamos. Bueno, un poco para cerrar, acá lo que mostrábamos, esto fue la capacitación de Cava que se dio en sociales y la importancia, ¿no?, que tuvo la participación de un montón de compañeros y compañeras que atravesaron la problemática de situación de calle con roles de responsabilidad zonales, de área, no estuvieron, fueron parte
tuvieron una participación activa de discusiones en cuanto a la experiencia en sí misma de toda la metodología del Renacalle y vuelvo y repito, nosotras pertenecemos a organizaciones sociales que con el poco recurso que teníamos, las compañeras del socio comunitario se encargaron de hacer un montón de viandas y todos nuestros compañeros y compañeras lo dieron todo a la hora de realizar el relevamiento con roles de mucha responsabilidad. Así que bueno, acá mostrábamos un poco, nos parecía esa foto como muy importante que muestra la participación de más de 1.500 personas que han participado. Perdón, agrego una cosita breve. Muchas de esas personas que participaron, que fueron relevadores, atravesaron situación de calle e incluso fueron parte del mapeo territorial un montón de personas que también estaban en situación de calle, que asisten diariamente a los dispositivos de las organizaciones y que la verdad colaboraron muy activamente y fueron también parte central de todo el desarrollo del relevamiento. Estamos como en el tiempo. Bueno, para cerrar, ¿por qué nos parece importante un relevamiento, ¿no? Para personas en situación de calle? Es importante que haya una metodología específica para las personas en situación de calle, justamente por lo que decíamos al principio, ¿no? Tiene una dinámica y una movilidad que requiere pensar específicamente cómo llegar a esas personas, y no solo por la dinámica, sino para cómo poder acercarse. Esto que decía Mariana, en las capacitaciones hablamos mucho de la sensibilización, de cómo nos acercamos, qué les decimos, cómo nos presentamos. Hicimos mucho énfasis en eso porque, bueno, hay que tener una sensibilidad específica para poder acompañar a las personas en situación de calle, y que también es parte fundamental tener un diagnóstico para poder planificar políticas públicas. Eso es algo que, y ya cerramos, sé que estamos cortos de tiempo, pero me parece importante mencionarlo. Para nosotros es fundamental conocer dónde estamos parados para poder a partir de ahí planificar. Hoy en día me toca estar junto con otras compañeras en la Dirección de Atención a Familias en Situación de Calle de la Provincia de Buenos Aires. Estamos en etapa de planificación de un relevamiento provincial que obviamente, dado el contexto, depende mucho de la cuestión presupuestaria y bueno, algunas cuestiones que todavía estamos trabajando, pero nos parece fundamental. Sobre todo nosotros traemos esta experiencia de haber realizado el Renacalle, y nada, eso, me parece que es fundamental hacer ese aporte desde ese lugar hoy en día en el rol que nos toca estar, además de los distintos programas que venimos acompañando hoy en día de la dirección, ¿no? Como son los centros de integración social, los dispositivos móviles, que no me voy a explayar porque ya no tenemos tiempo, pero otro día cuando quieran venimos y les contamos un poco. Muchas gracias. Bueno,